Este webinar es organizado por Red Únete, que es una red universitaria para la educación con tecnología, donde se realiza trabajo colaborativo académico y de investigación en temas relacionados con tecnología. En esta red participan 15 universidades de Colombia y una de España. La red tiene la coordinación por Luz Adriana Osorio Gómez, Álvaro Hernán Galvis Panqueva de la Universidad de los Andes y Josep María Duart Montoliu de la Universidad Oberta de Cataluña. Nos acompaña la doctora Mónica Ilanda Brijaldo Rodríguez, docente de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, candidata a doctora en formación para la Sociedad del Conocimiento y magíster en procesos de formación en entornos virtuales de la Universidad Salamanca, España. Es líder del grupo de investigación, educación y cibercultura. El tema con el que nos acompaña hoy, los videojuegos, más que ocio improductivo, un espacio de aprendizaje. Tiene 15 minutos para compartirnos su información. También nos acompaña la doctora Mónica Isabel Tamayo Acevedo, jefe del programa de entretenimiento digital, docente e investigadora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, candidata a doctora en Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma de Barcelona. La línea de investigación, Comunicación en Salud, Videojuegos y Salud Sexual. El tema con el que participa hoy, los videojuegos comerciales como estrategia educativa para la enseñanza de la salud sexual. El tiempo son 15 minutos. Y por último, nos acompaña el doctor Diego Alejandro Osorio Rodríguez, músico y compositor de música para videojuegos y diseño sonoro, máster en música para cine, televisión y videojuegos de Berklee College of Music. Y el tema de hoy es música interactiva y su aplicación en los videojuegos. También tiene 15 minutos para su intervención. Queremos agradecerle a nuestros ponentes la participación en el día de hoy y les contamos que después de la intervención de ellos abrimos un espacio para preguntas. Invitamos a las que están conectadas que las preguntas nos las realicen por el chat para luego darle la palabra a nuestros ponentes. Entonces, para iniciar, vamos a darle la palabra a la doctora Mónica Ilanda para que iniciemos con el tema que tenemos para hoy. Buenos días para todos. Pues como lo mencionaba aquí Julia, pues esta es una temática que siempre ha sido muy controvertida, sobre todo en el espacio escolar. Así que la propuesta que hoy traemos los tres que estamos en estos temas de los videojuegos, pues tienen que ver con esa utilización, con ese espacio interesante de utilizar los videojuegos como espacios de aprendizaje. Vamos a comenzar con una pequeña reflexión acerca de cómo esta idea de los videojuegos se ha convertido en la entrada al mundo informático de la mayoría de los niños y jóvenes. Aún yo, que ya tengo una buena cantidad de años, debo decir que comencé mi relación con el mundo tecnológico a través de los videojuegos. Entonces, esta idea de que los videojuegos nos empiezan a acercar a toda la idea de las habilidades tecnológicas, de las STEAM, de las que tanto se habla actualmente, pues es una intervención muy interesante que se puede desarrollar a través de los videojuegos. También pensar cuáles son esas competencias que estos nuevos entornos digitales requieren y cómo los videojuegos pueden convertirse en un elemento interesante para desarrollar ese tipo de habilidades. Voy a empezar con una reflexión que quiero que la mayoría de ustedes hagan una vez termine esta presentación. Si uno hiciera una línea del tiempo con los videojuegos que ha jugado desde el primero hasta el último que ha jugado, uno podría, a partir de esa línea del tiempo, empezar a preguntarse, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí con este videojuego?
con el contexto en el cual se desarrolló el videojuego, es decir, piensen que aunque muchos analizan que los videojuegos producen soledad o que generan aislamiento, realmente uno siempre ha jugado los videojuegos con los amigos. Entonces, ese contexto también es interesante para analizar qué tanto he aprendido con los otros y qué tantas de las cosas que he desarrollado, que he aprendido con los videojuegos, las he podido emplear después en muchas de las cosas cotidianas que hago. Entonces, les dejo esa reflexión para que ustedes la analicen. Entonces, frente a esta idea, lo más interesante del desarrollo de los videojuegos apunta a la idea de la cultura informática, es decir, cómo estos nuevos entornos y hay nuevas habilidades para vivir en una sociedad tecnológica. También el sentido que uno le puede dar como maestro a los videojuegos y a la idea de cómo los incorporo en un contexto educativo, aún sin que yo sea de los videojugadores más asiduos en el mundo. Porque realmente lo que interesa es saber qué se puede hacer con los videojuegos. Es decir, qué es lo que uno como padre o como docente podría ver y podría analizar de lo que se aprende con los videojuegos. Una de las teorías más importantes que se han desarrollado alrededor de la idea de lo educativo de los videojuegos está en las habilidades y en la manera como un docente puede trabajar con esas habilidades en un contexto de aula. Entonces vamos a ver algunas propuestas. Muchos de lo que vamos a ver hacia adelante la han desarrollado teóricos del tema de los videojuegos como Jean-Paul Guy o como el mismo Howard Jenkins, que son los que han estado alrededor de esta idea. También manejamos teorías de muchos de los europeos que han trabajado en un diseño especial que se ha hecho en Europa para poder desarrollar juegos serios, es decir, esos juegos que mantienen la idea de lo comercial, pero que además tienen todo el bagaje pedagógico para que la gente trabaje y aprenda a través de estos entornos. Entonces, una de las primeras habilidades que desarrolla una persona que trabaja y que juega con videojuegos constantemente es el manejo de la emoción. Estas son algunas de las pantallas de hace unos años de un videojuego de rol que se llama World of Warcraft, y como ustedes ven, en la cantidad de información que sale en una pantalla en un momento determinado es alta. Entonces yo tengo que aprender a decidir en qué momento debo tomar el arma que es necesaria, debo saber cómo moverme dentro del contexto del entorno del videojuego, y eso hace que la información y las decisiones que yo deba tomar tienen que ser muy rápidas. Es decir, yo no puedo quedarme aquí pensando, ¿será que cojo este? ¿Será que cojo este otro? ¿Será que esto hace que yo tenga que hacer unos análisis muy rápidos de lo que tengo en el entorno para poder echar mano de lo que requiero en un momento determinado? Otra de las habilidades que se generan con los videojuegos es la velocidad de la respuesta. Y esto es algo que a muchos de los maestros nos gustaría que se pudiera desarrollar en los contextos de aula. Es decir, la capacidad de hacer un análisis muy rápido y dar una respuesta, pero no solamente una cualquier respuesta, sino la respuesta correcta, la respuesta que ha sido desarrollada a partir de un análisis de las situaciones. Estas velocidades de respuesta no están, como les comento, solamente definidas por responder muy rápido, sino por dar la respuesta óptima en el momento preciso. Piensen en que cuando estamos en un equipo, si ustedes ven en la imagen que hay varias personas conectadas, es decir, yo estoy haciendo trabajo con varios de mis compañeros y si mi respuesta no es la correcta, eso va a interferir en las posibilidades que tienen los demás jugadores. También está la idea del procesamiento en paralelo. Las imágenes que ustedes ven aquí son de SimCity, y la capacidad de poder desarrollar
una visión muy rápida de cómo debo generarle bienestar a mis ciudadanos, de cómo debo generar impuestos, pero que todos se sientan bien. Hay una capacidad de análisis y algo que muchos siempre de los maestros queremos, análisis de gráficas. SimCity le presenta a las personas la imagen gráfica y hay que hacer un análisis de dónde está bien, dónde está mal, dónde hay situaciones que resolver. Otro que genera procesamiento en paralelo son estos juegos, los juegos deportivos, especialmente los juegos de fútbol, por la cantidad de estrategia que debe desarrollarse alrededor de la idea de cómo hago el movimiento de los diferentes jugadores. Quienes juegan estos juegos saben que la posibilidad de ubicar un jugador y de que esa ubicación sea óptima para que él pueda desarrollar mejor sus capacidades, pues implica tener en cuenta por dónde se mueven los otros, por dónde se mueven los diferentes jugadores y si la posición en la cual la he colocado es la óptima. Entonces, esa necesidad de ver un contexto grande, piensen en que aquí es como lo que siempre ha querido cada vez que ve fútbol y es convertirse uno en el entrenador. Entonces, es como esa posibilidad de desarrollo de este trabajo. Otro de las cosas que son interesantes de las habilidades que se generan es el manejo de la conectividad. Esto hace referencia a la posibilidad que tienen las personas de conectarse con otros, pero al mismo tiempo de hacer un trabajo colaborativo. Esa es una de las habilidades, esta idea del trabajo colaborativo son de las que en todos los contextos educativos espera que se generen. La posibilidad de trabajar con otros, de dialogar con otros, de poder establecer la conexión con otros y que hace un poco referencia a toda la idea también, los postulados pedagógicos del conectivismo. La de orientación a la resolución de problemas. Este es un videojuego, el Machinarium, es un videojuego de juego serio, que de lo que se trata es de salvar al mundo, es una trama, una narrativa muy parecida a la de Wall-E, la película de Wall-E, pero en este caso las personas tienen que ir revisando un libro y en el libro se van dando diferentes orientaciones, entonces uno tiene que decidir cuál es la mejor opción para resolver los problemas que se van trabajando. La recompensa inmediata, creo que todos hemos jugado Mario Bros, así que esa idea de cómo él va colectando monedas en cada movimiento que hace, pues es algo que es muy interesante. Uno bien podría moverse a través de recompensa inmediata en los aprendizajes, no necesariamente con la recolección de monedas, aunque es una posibilidad si uno trabaja desde la idea de la gamificación, pero sí la idea de comprender qué tanto he avanzado, cómo he avanzado y qué tanto he logrado en el viaje en el que estoy realizando. Por último, hay un ejercicio muy interesante que se ha hecho, ahora les dejo la referencia del autor que ha trabajado y de cómo es la idea de que se tiene desde los muy pequeños de la fantasía y de la visión positiva de la tecnología, es algo que los videojuegos han ido desarrollando. Él ha hecho profesor que es de apellido Balaguer, ha hecho un paralelo entre las posibilidades que tienen los videojuegos con los cuentos infantiles y cómo esto genera unas paralelismos muy, muy interesantes, es decir, que hay un bienestar muy, muy desarrollado en los videojuegos y que alcanza esa posibilidad que tienen también los entornos literarios como la fantasía. Entonces, ¿qué se propone? O sea, una vez mirando cuáles son esas habilidades y esas capacidades que un docente quiere incentivar, entonces, ¿cómo podría utilizar los videojuegos para fortalecer esas habilidades o esas capacidades? Entonces, lo que yo propongo es que lo revisemos a través de la narrativa del videojuego. Es decir, profesor, mira la narrativa y miremos qué es lo que nos está contando ese videojuego para poder hacer la idea de cómo incorporarlo. Muchos de los, y seguramente la intervención de Diego mostrará que los videojuegos combinan una idea de arte y tecnología.
Y ahí en muchos de los espacios se ha trabajado alrededor de lo que se denomina la estética digital, que es una propuesta que hace Holtzman, mire, desde 1997, es decir, que esto no es tan nuevo ni es tan novedoso en el tiempo, es decir, esto ya trae una trayectoria muy interesante de cómo pensar estos entornos. Entonces, esas estéticas desarrollan lo que Murray llamó la narrativa digital, y esa narrativa se divide en tres elementos: lo hipertextual, la multimedia y los entornos. La hipertextualidad uno puede desarrollarla desde espacios análogos o digitales, y los entornos son los que llaman más la atención para el tema de los videojuegos. Murray define los entornos como interactivos y de inmersión. Entonces vamos a ver qué es lo que se genera con estas ideas de los entornos inmersivos interactivos. Los videojuegos nos cuentan una historia, un reto en el cual yo soy partícipe de lo que se va a desarrollar en ese videojuego. Entonces, cuando hay la idea de un videojuego interactivo, en ese juego interactivo hay una construcción de un discurso propio. Es decir, yo siento como si todo lo que yo estuviera desarrollando en el videojuego me estuviese dando a mí, y yo soy el protagonista de ese entorno. Eso hace una afectación a mis emociones, es decir, me hace ser parte de la trama narrativa. Mis decisiones, por dónde entro, qué arma solicito, qué es lo que logro para pasar de un nivel a otro, hacen que ese relato se vuelva parte de mi vida, hacen que sea la acción que yo voy desarrollando para ir avanzando. Entonces piensen que eso es como cuando uno, como la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué decido estar? ¿Qué hago? Bueno, ese es un entorno interactivo. En los inmersivos, en cambio, el vínculo en la inmersión con el relato se da a través de una figura más fantasiosa, es decir, cuando hay una ruptura del espacio-tiempo y esto se convierte en un tiempo real para el jugador. Los juegos inmersivos por excelencia son los juegos de rol, esos en los cuales la capacidad que tiene el jugador de asumir el rol, ya no de un avatar, es decir, no de un muñeco con el que juego, que es lo que pasaría con el interactivo, sino de cómo ya yo diseño el propio avatar y cómo lo trabajo. En este caso, el navegante construye su propia historia, es decir, lo que yo voy trabajando es lo que va armando la historia. Entonces, en el interactivo ya hay una historia, hay un reto que debo cumplir, pero en el inmersivo la historia se va construyendo a partir de mis propias decisiones. Por eso, estos juegos evidentemente se basan en la toma de decisiones y son unas estructuras que permiten la multiplicidad de enlaces en el desarrollo de esa narrativa. Esto constituye lo que Jenkins llama la espacialización narrativa, es decir, qué es lo que quiero lograr, y dependiendo de cuál es el tipo de relato que yo tomo, interactivo o inmersivo, se van a desarrollar más o menos las habilidades que les venía contando. Eso depende finalmente de lo que el profesor quiera desarrollar con los videojuegos. Esto es todo lo que les quería comentar hoy a través de nuestro webinar. Muchísimas gracias. Excelente esta participación. Acá nos invita a darle una mirada diferente a los videojuegos, desde las habilidades que se pueden desarrollar en los estudiantes, cómo se puede fortalecer esas rapidez en las respuestas, trabajo colaborativo, conectividad, la solución a problemas, recompensa inmediata en los aprendizajes. Realmente es un mundo grande de oportunidades que hay a través de los videojuegos y que se puede aplicar muy oportunamente en la parte de educación. Muchas gracias, Mónica y Landa. Excelente participación. Vamos a seguir con Mónica Isabel. Hoy les voy a hablar un poquito sobre videojuegos como una estrategia educativa para la salud sexual de los jóvenes. Esto surge de un trabajo de investigación colaborativo que se viene realizando entre la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín. Muchas veces preguntamos, bueno, ¿por qué esa alianza comunicación
salud sexual y videojuegos. Y esto surge a partir de las reflexiones que se hacen desde la Universidad de Antioquia frente a las investigaciones que ellos trabajan sobre comportamiento de enfermedades de transmisión sexual, determinantes y factores de riesgo para la salud sexual de los escolares, donde ellos encuentran un alto déficit de conocimiento en salud sexual de los estudiantes, muchos factores de riesgo para el inicio de relaciones sexuales a temprana edad, alto consumo de alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas y alta frecuencia de factores de riesgo inherentes al comportamiento sexual, como el no uso de preservativo en la última relación, las relaciones sexuales con parejas diferentes a formal, parejas mayores, etcétera. Y también de los tamizajes de enfermedades de transmisión sexual que se realizaron, que se destaca en mujeres una alta prevalencia para la infección de PVH, premalignas del cuello uterino, candidiasis, vaginosis, etc. Y en hombres una alta prevalencia de uretritis no gonocócica y tricomoniasis. Esto es alarmante si se considera que la edad de los escolares con los que ellos realizaron la investigación fluctúa entre 11 y 19 años y que el promedio de edad de inicio de relaciones sexuales fue de 13 años para hombres y de 14 para mujeres. Entonces veníamos hablando de esa necesidad que surge frente a todas estas problemáticas que se viene presentando, y la gran pregunta de estos investigadores es qué vamos a hacer con esta situación en relación con la salud sexual de los jóvenes, en la medida en que existen estrategias comunicativas, pero vemos que estas no han impactado en la manera como se tendría que percibir. Entonces ahí es donde nos invitan a nosotros como Universidad de Medellín, Facultad de Comunicación, a trabajar sobre videojuegos y salud sexual, porque se dan cuenta de que las estrategias comunicativas tradicionales no están funcionando en la medida en que ellos así lo perciben que se hace necesario. Bueno, lo que nosotros hicimos inicialmente fue evaluar la apropiación que tenían los docentes de los videojuegos, ¿sí? Para poder acercarse a los estudiantes y establecer como esas estrategias que ellos tenían, conocimientos para la enseñanza de la educación sexual. Es lamentable pues decir que desafortunadamente los profesores no cuentan con unas estrategias pedagógicas adecuadas para la enseñanza de la educación sexual, y mucho menos que estén vinculados con los nuevos desarrollos tecnológicos que, como bien lo decía ahora la profesora Mónica Grijalvo, nos estamos enfrentando a un mundo tecnológicamente con unos desarrollos muy acelerados y a unos nuevos productos culturales que, si bien no son del siglo XXI, sino que vienen desde el siglo XX, se pueden concebir como nuevos productos culturales, que es el caso de videojuegos. Para contextualizar un poquito, entonces nos encontramos o hablamos con los profesores sobre ellos, cuáles consideraban que eran las fuentes de información en salud sexual que utilizaban por los estudiantes. En la mayor medida eran los medios de comunicación, ¿sí? En este caso, el Internet. En la presentación de pronto el gráfico no se ve muy claro, pero el 90.6% de los profesores considera que la información que reciben los estudiantes es a través de este medio. De las personas de quienes reciben información, no necesariamente ni son los profesores ni los psicoorientadores, sino que son los propios amigos, o sea, los pares, igual jóvenes de su misma edad. Y las personas con las que hablan de su situación sexual, ¿sí? Va a ser igualmente de los amigos en un 100%. Entonces vamos viendo cómo estos grupos poblacionales que tienen unos intereses específicos en cuanto a su sexualidad y que también tienen unas implicaciones con la tecnología determinadas, se van juntando y necesitan de nuestro apoyo y de nuestro acompañamiento. Bueno. Frente a la percepción y uso de los videojuegos, de pronto Mónica nos decía ahora que hay una controversia muy fuerte de su uso en el ámbito escolar. Aquí nosotros en ningún momento estamos hablando de videojuegos educativos. Todo el tiempo estamos hablando de videojuegos comerciales, que son los de mayor consumo por parte de los jóvenes. Y les preguntamos a los profesores, bueno, ¿cuál es su percepción sobre ese uso de los videojuegos comerciales? Ellos decían, bueno, lo primero es que es importante resaltar que el juego es muy importante en procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que se ha perdido un poquito, dadas las características que tenemos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchos de ellos consideran, el porcentaje ahí es alto, no sé
ve en la presentación muy claramente, pero es alto, de que implementarían el juego como una estrategia pedagógica, sienten esa necesidad por el mismo tipo de población que manejan, consideran que el videojuego puede entrar en el ámbito educativo, que puede ser una herramienta didáctica para mejorar la motivación de los estudiantes, y estoy completamente de acuerdo con la profesora Mónica cuando nos hablaba de todas esas habilidades que se pueden desarrollar. Ellos estarían, que es algo que nos sorprendió, estarían dispuestos a incluir los videojuegos comerciales como una estrategia para trabajar todo lo que son los proyectos pedagógicos en educación sexual. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que de una u otra forma, lo que estamos observando es que sí hay cierta necesidad de cambiar una estrategia educativa para acercarnos a ciertos temas que son de importancia para los jóvenes, y además de que con las estrategias tradicionales, tanto educativas como comunicativas, no se han logrado cambios muy significativos y que están afectando de una u otra forma la salud. Bueno, aquí, y lo hablaba ahora Mónica también, estas son algunas de las habilidades que consideran los profesores desarrollan los videojuegos. Estamos viendo que hablan del desarrollo de reflejos, resolución de problemas, búsqueda de información, agilidad mental, toma de decisiones, comunicarse con los otros, los niveles de atención y de concentración se aumentan, el desarrollo de la imaginación, que ya nos había hablado también Mónica, la capacidad de análisis. Entonces hay un potencial muy grande que vemos en los videojuegos para acercarnos o para traerlos al aula como una herramienta para desarrollar ciertas temáticas. Bueno, aquí vemos un poquito el panorama de los videojuegos más jugados por los estudiantes, de los cuales los profesores tenían información. Pues aquí no aparece en la tabla, pero fue muy significativo encontrar que, por ejemplo, videojuegos educativos no son referenciados. Más sin embargo, son referenciados juegos como este GTA San Andreas, que es un juego con un contenido alto a nivel de violencia y a nivel de sexualización. Las manifestaciones de contenido sexual en los videojuegos que juegan los estudiantes, acorde con las perspectivas que expresaban los docentes, estaban muy enfocadas a esa apariencia que se les daba a los estudiantes. Y de aquí es donde empieza con nosotros este trabajo de análisis de narrativas, con el fin de mirar qué posibilidades hay de que al incluirlos en el aula empecemos, lo que decía ahora Mónica, a hacer ese análisis y ese manejo de la información. ¿Cómo decodifico esa información? ¿Cómo la percibo? ¿Cómo la descifro? ¿Y cómo la puedo llevar a partir de esos aprendizajes interactivos e inmersivos a una realidad o a una vida pues, en la que me desenvuelvo? Entonces, a partir de esa información anterior, nosotros nos dimos a la tarea de analizar las narrativas de 27 videojuegos comerciales, de los que eran concebidos como los más utilizados por los jóvenes. Aquí trabajamos varios aspectos. Dentro de ellos trabajamos prototipos de género, imágenes, textos sexuales. En primera instancia, lo que nosotros hicimos fue tener una información general del juego, nombre del juego, desarrollador, año de creación, la clasificación que se tenía, que es importante también, el género, la plataforma, el sistema de juego y una hipnosis de ese videojuego, como para entrar en ese contexto. Hay algo importante que hicimos y fue el análisis de los personajes y de esas relaciones que se daban entre esos personajes. Entonces aquí empezamos a mirar esos personajes que aparecían y los roles desempeñados por cada uno de ellos. Es una tarea dispendiosa en la medida en que aparecen diferentes personajes en el videojuego, unos principales, otros secundarios, pero que cumplen un papel fundamental cuando hablamos de cuál es el esquema que nos están creando para acercarnos a unas realidades que de una u otra forma van a interferir o van a afectar nuestra disposición frente a nuestro relacionamiento en el mundo. Entonces trabajamos personajes principales del videojuego. Trabajamos algo importante que fue los prototipos de hombre y mujer que se daban en el juego. Posteriormente, las relaciones entre los personajes. Entonces, ahí hablábamos de relaciones tanto entre hombres y mujeres, como entre los hombres o entre las mujeres.
y mirábamos si esas relaciones que se daban eran de amistad, si eran sexuales, si eran de conquista, de colaboración o posiblemente de antagonismo. Otra de las análisis que hicimos estaba en relación con acciones y comportamientos con carácter sexual de los videojuegos, de los personajes, porque era muy significativo que en videojuegos que consideramos que de pronto no podrían tener contenido sexual, encontramos gran cantidad de imágenes que sí tenían ese contenido sexual implícito, no necesariamente explícito, porque todos sabemos que hay videojuegos con ese interés, con esa connotación. Entonces, aquí miramos todas las acciones de ese carácter que se presentaba a través de la imagen. También estuvimos trabajando todo lo que era relacionado con la escenografía presente en los videojuegos, porque mucha de la escenografía presente allí podría conducir a interpretaciones de carácter sexual. ¿Qué nos encontramos con estos análisis? Nos encontramos unos estereotipos físicos y psicográficos en relación con, con lo femenino y con lo masculino. Ahí ustedes mirarán en la tabla que se les presenta. Entonces, los papeles secundarios los juega casi siempre la mujer, aunque ha habido pues como una tendencia a cambiar ese aspecto y hay más mujeres protagonistas en videojuegos. Pero siempre en ese papel secundario va a estar como bella, voluptuosa y bien proporcionada si hablamos desde lo físico, y hay una cosa importante y esa caracterización de la mujer como débil, víctima, indefensa, ingenua, etcétera, etcétera. Entonces, que ahí hay una situación de género muy marcada dentro de los videojuegos que puede generar o moldear en los jóvenes ciertas, digamos así, posiciones en su cotidianidad. La villana como fuerte, con textura atlética y con atributos muy masculinos, y se le dan unas características psicográficas muy particulares en cuanto a situaciones como considerarla agresiva, superficial o en una condición de mujer despiadada y prostituta. En lo masculino, los personajes protagónicos siempre van a tener unas características estéticas muy particulares, muy ligadas con la belleza, con lo armonioso, con lo proporcional, pero también con lo fuerte, musculoso y atlético. Y es muy particular esas características psicográficas donde se van a mostrar como los hombres con honor, los inteligentes, los que justifican todas sus acciones violentas en pro de la justicia, todo un Robin Hood. Entonces también es algo que puede interferir con ese imaginario que se crea el joven frente a su situación. Aquí vemos también, lo podrán leer ustedes posteriormente porque el tiempo va corriendo, cómo es esa posición que se le da al antagonista o al villano. Bueno, aquí las relaciones que se dan entre los personajes en el videojuego que les hablé inicialmente, entonces encontramos que entre hombres y mujeres en un 96.3% es de amistad y en un 66.7% son relaciones de carácter sexual. Y entre hombres hay también unas determinaciones, son más de amistad y de colaboración o de antagonismo para continuarlo, y entre mujeres es de amistad, de colaboración, y es poquito lo que se muestra como en relación a la comunidad LGTBI, relaciones sexuales entre este tipo de poblaciones. Bueno, nosotros que llegamos a concluir con todo esto, lo primero es la necesidad que sienten las personas, los profesores, de que se les capacite en relación con videojuegos. Ellos no tienen la resistencia que uno a veces pensaría de que el videojuego entre al aula. Lo que sienten es un temor. ¿Por qué? Porque el videojuego como nuevo producto cultural y con un desarrollo acelerado en la actualidad, pues obviamente dificulta que se vaya al margen. Entonces ellos piden esas estrategias educativas, piden o tienen esa necesidad de ser capacitados con estos nuevos productos culturales para poder acercarlos al aula. La otra cosa es que tenemos que pensar en ese uso diario que hay de celulares y tabletas en el aula para poder desarrollar o implementar estrategias pedagógicas diferentes y que realmente están como
que estén más acorde con las dinámicas en las que se están moviendo los jóvenes en el mundo de hoy, porque lo que sentimos es como una disociación y nosotros no podemos alejar la tecnología porque eso sería entrar en una problemática muy grande frente a lo que se vive y a lo que nosotros podemos otorgarle a los jóvenes. Bueno, por tiempo yo los invito a que si tienen inquietudes, al inicio de la presentación están mis datos, podemos seguir trabajando. La investigación fue muy larga, esta es una pequeña parte de cómo podríamos trabajar nosotros los videojuegos en el aula. La idea es crear un modelo que les permita a los profesores traer esos videojuegos comerciales y trabajar estos proyectos educativos para la salud sexual de los adolescentes, que de verdad es algo urgente y sobre lo que se debe intervenir con nuevas estrategias. Muchísimas gracias. Acá nos invita a otras reflexiones también muy importantes y que complementan donde los videojuegos comerciales se les puede hacer un análisis detallado y aquí ella nos muestra un campo de acciones a la comunicación y educación sexual y cómo se hace el análisis de esas narrativas donde también se identifican prototipos de cómo es el comportamiento de los hombres, las mujeres, las relaciones que se dan y la invitación a apoyar a los docentes en estas estrategias pedagógicas para estar acordes como a la tecnología de hoy y cómo involucrar estas experiencias también al aula de clase. Nuevamente gracias. Ahora quiero invitar a Diego. Muy buenos días a todos. Pues bueno, como ya lo habían dicho, lo que voy a hablar yo hoy es de música interactiva en los videojuegos. La intención es que en el programa que yo estoy haciendo actualmente una maestría en España, en Berklee College of Music, y esta es una de las cosas en las que vemos tanto. Entonces la intención es explicar brevemente, porque es un tema bastante amplio, como para explicarlo en 15 minutos, pero como para al menos dar una abrebocas a lo que puede ser la música interactiva en los videojuegos. Entonces, pues primero que nada, lo que muchos deben estar preguntando es qué puede ser la música interactiva en los videojuegos, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Pues como muchos de pronto ya nos hemos dado cuenta, en cualquier videojuego hay música, pero hay una diferencia de música que simplemente está para darnos el ambiente, música que simplemente cuando damos pausa la quitamos y ya está, o música que nos acompaña en nuestras acciones y en nuestras decisiones. Ahí es donde está la música interactiva. Entonces, primero pues voy a citar este párrafo que dice Tracy Fullerton de la Universidad de Estados Unidos de Videojuegos. Dice, detrás de cualquier buena experiencia en un videojuego hay música que ayuda a definir la línea narrativa y emocional. Y es aquí donde entra la música interactiva. La música interactiva es música que cambia y se modifica de acuerdo a tus decisiones. Algo tan sencillo como que si de pronto estoy aquí sentado en esta aula de clases y miro y por alguna razón decido mirar a la izquierda, la música cambia de alguna manera. Digamos que me encuentro con una información específica, entonces la música, el fondo, el audio me va a recalcar que estoy cerca de una información acertada. Por el contrario, si me muevo a la derecha, si decido mirar a la derecha, me puedo encontrar con que esta no es la respuesta correcta, este no es el lugar correcto al que debo ir, entonces la música de alguna manera me comenta eso. Lo interesante de utilizar la música como parte de enseñanza y como parte pues para comentarle al jugador y al estudiante que hay un error o que algo, o sea, que su decisión afectó el juego, es que no es algo directo. No le dices al estudiante, mira, te equivocaste, sino que le permites a él decir, algo no anda bien, porque lo que escucho no es lo que yo quisiera escuchar. Entonces, es un poquito como eso. Si por alguna razón me estoy moviendo muy rápido, hay mucho que quiero decir, me comentan y demás. El ejemplo más simple que en este momento se me ocurre es estas dos imágenes que tengo en este momento, que son de Zelda Breath of Wild, que es un videojuego que salió hace 2 años, si no me falla la memoria, de la compañía Nintendo. Entonces nos muestran acá dos estados específicamente.
El primero sería la noche y el segundo sería el día. Es algo tan sencillo como que la música interactiva va a ser. Si estamos en la noche, por dar un ejemplo cualquiera, la música es más amenazante, más intranquila, nos mantiene alerta. Si estamos en el día, de pronto recolectamos, perdón que no lo dije al principio, el juego es un mundo abierto, significa que tenemos acceso a todas las herramientas, a todo el bosque, a toda la cacería, a todas las cosas que podemos hacer en un mundo real. Entonces en la noche podría ser que hay mucho más peligro, entonces la música puede mantenernos más alerta y en el día nos puede dar la tranquilidad de, ok, vale, está la cosa más tranquila y calmada. Este es uno de los ejemplos más fáciles, más simples, por así decirlo, de música que simplemente cambia de acuerdo al día o la noche y así. También para remontarnos un poquito más a los orígenes y a mucho, mucho antes, la idea de música interactiva no es algo muy nuevo realmente, pero se ha ido interpretando, implementando mucho más últimamente. Y es que lo teníamos inclusive desde Super Mario Bros. Desde la idea de empieza el videojuego, empieza la melodía que creo que todos conocemos y es tarapa, para, pam. Entonces empezamos a jugar, cometemos un error, nos cometemos un error, nos tocamos uno de estos hongos y morimos. ¿Qué pasa con la música? Paripi, para, pa, pa. Sin decirnos absolutamente nada, nos comunica algo no hiciste bien, ¿sí? Nadie tiene que mirar la pantalla para decir, hey, creo que perdiste, ¿no? Es de pronto un poco obvio, pues, traer esta. Lo mismo, si conseguimos una estrellita, cogemos este power-up, esta habilidad, y la música cambia diciéndonos, vale, eres poderoso, hiciste algo bueno y te recompensa. Esto lo estamos hablando un poco de recompensa y o sea, recompensar al alumno, al jugador, al final del cabo, con respecto pues a las buenas decisiones que toma, o las decisiones acertadas, no tienen que ser buenas o malas, solamente diferentes. También uno que es una fuerza, pues un gran videojuego, un videojuego que utiliza mucho esta música interactiva, pues por traer ejemplos, el Guitar Hero de la compañía Harmonix Music, que pues básicamente el videojuego simplemente, o sea, está completamente diseñado para música interactiva, que simplemente de acuerdo a como tú toques las notas, toques la guitarra y demás, pues la música se va a mover. Como para dar ejemplos y tengan una idea de a qué me refiero. Con respecto a las diferentes posibilidades que puede dar esto, es una cuestión de que pueden haber tantas posibilidades en la música que puede terminarse o sea, con la posibilidad de que si haces un combo, o si haces esto, o si haces aquello, o tomas una decisión o la otra, diferentes tipos de música se pueden ir mostrando, se pueden ir escuchando, se puede terminar con una cantidad muy infinita de posibilidades. La razón por la que muestro esto acá es uno de mis proyectos, uno de los que estoy trabajando en este momento, y cada uno de estos recuadros, no sé si lo alcanzan a ver, donde dice combo 1, combo 2, combo 3, son cada una de las posibilidades. Entonces, en el primer recuadro nos dice, esto fue lo que hiciste, esto es lo que tienes musicalmente, y estas son las diferentes posibilidades. De nuevo, si por alguna razón estoy yendo muy rápido y demás, es para dar un abrebocas y decirme. Quiero ir un poco más adelante también con la cuestión de programas, qué tipo de tecnología se puede utilizar para esta finalidad, y es que la razón por la que quiero hablar un poquito de programas con respecto a la música interactiva es porque, bueno, todos diríamos, listo, está muy interesante lo que me cuentas, es muy interesante que puedo mejorar la forma en la que mis estudiantes ven el videojuego de acuerdo, utilizando este tipo de música, pues buscando que los videojuegos tengan este tipo de música que recompensan al jugador por tomar una u otra decisión, pero suena complicada. Y la razón es que no, y hay algo muy interesante, y es que estos dos programas que voy a presentar hoy son, al menos este, que es FMOD de Firelight Technologies, es un programa que primero es muy amigable al usuario, y ya que se parece a un reproductor cualquiera, un reproductor de audio cualquiera, y lo que hacemos es que simplemente hacemos lo que yo dije, parámetros. El jugador tiene la posibilidad de mirar a la izquierda o mirar a la derecha, ganar o perder. Entonces le dices al programa,
si gana la persona, esto es lo que vas a hacer sonar. Si pierde, esto es lo que vas a hacer sonar. También puede ser, si da la respuesta correcta, si da la respuesta que yo estaba buscando, pones esto. Si no das la respuesta correcta, pones aquello. Entonces es algo que es muy sencillo, adicional a que si la finalidad es con propósitos educativos, es completamente gratuito y se puede utilizar de manera pues completamente gratis, valga la pena la redundancia. Eh, este por otro lado es otro de ellos, es WWise Audio Kinect, pues de la compañía Audio Kinect. Este es un poco más complejo, es el que yo uso, pero igual la finalidad es la misma. La persona toma decisiones, el jugador toma decisiones, el ambiente cambia. Quiero hacer un énfasis en algo que dije al principio, y es que es diferente decirle a una persona cometiste un error, a decir con la música, con algo que tú escuchas, que tú percibes. eh, sí, sí, sí. Vale, pero entonces continuaré con la idea. Con algo que tú escuchas, con algo que tú persistes, con algo que tú percibes, eh, algo no está. Entonces no se lo dices directamente, no se lo dices directamente a la persona, sino que ella misma saca sus conclusiones. Eric Rojas dice, podríamos decir que los sonidos interpretados en el juego influyen en el sentir de los videojugadores. Claro, completamente, completamente. Porque si tú vas tranquilamente, no sé, en un juego de cocina, o sea, para irnos sencillos, y coges un plato y escuchas algo que no te suena, que no suena bien, algo de bueno, inmediatamente tú dices, vale, algo no anda bien con este plato, quizás cometí el error con esta ecuación, quizás este no es el camino, quizás esto. Entonces cambia completamente, completamente la perspectiva que tienes. También decir, no sé, si un videojuego de terror le ponemos música de circo o música infantil, inmediatamente, bueno, la música infantil puede hacerla más miedosa, pero a lo que me refiero es que la música cambiaría mucho la perspectiva pues, que da. Em, Solo por dar un par de nombres, aquí hablaré de Olivier Rivière, que es un compositor francés, un fan y amigo mío, que es conocido pues por los grandes avances que tiene en este tipo de música. Lo dejo simplemente aquí como referencia por si quieren mirar su trabajo. Voy a dejar algunos links también y ver más o menos cómo es lo que ha hecho. Él tiene una cuestión muy interesante, y es que es en un juego comercial en el que cada vez que tú haces algo correctamente, haces un combo correctamente contra un enemigo, ganas indirectamente música. Entonces vas subiendo de nivel musical, pero tú no te das cuenta de eso. Entonces sientes que cada vez vas acertando más y la música se vuelve más compleja y más rica. Entonces sientes que lo haces mejor y te inspira a hacerlo mejor, ¿sí? Esto es algo que al fin y al cabo, si quieres darle una información a alguien, hablando ya de la parte del juego como herramienta educativa, es supremamente rico, porque cada vez que sientes que la música se anima más, se anima más, se anima más, pues te animas a hacer mejor el trabajo. Pues no voy a ampliar esto es más o menos cómo funciona el videojuego, son combos y cada vez que logras hacer un combo de combate, pues el juego te premia. Y aquí en la presentación, lastimosamente no les puedo compartir, no van a escuchar el audio que yo tendría, que era mi intención, pero igual les dejo aquí el link para ello. Voy a hacer un pequeño, y yo con esto termino una pequeña muestra de, de lo que tengo aquí. Sí. Este es el link que compartí ahí. Espero que todos lo estén viendo. Y vamos a ver el primer ejemplo nada más. Cuando lo puedan escuchar todos se darán cuenta de lo que me refiero para que quede todo más claro. Entonces la persona aquí está, esto es un juego de terror, la persona está aquí eh, investigando, mirando todo, y la música está tranquila, pero a medida que se va acercando al peligro, la música va acelerándose. De nuevo, lo van a ver cuando miren el ejemplo, pero para que entiendan cómo funciona. Y aquí, cuando ve el enemigo, la música prácticamente es enorme y nos dice, listo, retrocede, algo no está bien. ¿Vale?
Entonces, no, la finalidad y o sea, lo que se puede lograr con esto es infinidad. Muchas gracias, Diego. Excelente presentación. Acá realmente nos invita a hacer más reflexiones sobre el tema de videojuegos, donde no solamente es imagen, comunicación, sino como también la música nos abre un mundo de posibilidades y cómo también nos muestra cómo despierta emociones en los jugadores y la gran influencia que tiene. Y también cómo se utiliza para premios, castigos y todas las posibilidades que hay alrededor de la música con los videojuegos. Muchas gracias por compartirnos la información. Acá queremos decirle a las personas que nos acompañan en el webinar que nuestros ponentes ponen al servicio de ustedes sus contactos si quieren ampliar información, por si tienen inquietudes, que ese es uno de los objetivos de este webinar, que conozcan lo que se está haciendo en estos temas y cómo podemos hacer trabajo colaborativo, y los que se quieran unir a esta investigación o tengan propuestas, cordialmente bienvenidos. Bueno, y vamos a pasar al espacio de preguntas. Por acá tenemos una pregunta para Mónica Isabel. Y nos dicen en qué año se realizó la encuesta de los videojuegos más jugados por los estudiantes. Bueno, Julia, muchas gracias. Aquí veo que Daniel, te cuento, esto es un proceso de investigación. Esta primera etapa con unos docentes de una de las comunas de acá de Medellín se realizó en el año 2016-2017. De pronto verás que hay desactualización en cuanto a esos rankings de videojuegos que no se corresponden con la realidad que tenemos actualmente. También hay que tener muy en cuenta que los maestros no son los grandes conocedores de los videojuegos que juegan los estudiantes, entonces son los que ellos en determinado momento, en determinada circunstancia, van a recordar. Nosotros en este momento estamos trabajando también con la Comuna 15 y la Comuna 16 de Medellín, ampliando toda esta información para que haya unos parámetros mucho más actualizados y para poder seguir con ese arduo proceso que es el análisis tanto de las narrativas como de la percepción y el uso que le dan en el ámbito educativo los maestros y los estudiantes a los videojuegos comerciales. Gracias, Mónica. Por acá nos preguntan para Diego. Eric Rojas nos pregunta, ¿podríamos decir que los sonidos interpretados en el juego influyen en el sentir de los videojugadores? Hola, sí, sí, no, perfectamente. O sea, el hecho de que haya música o no, como lo dije antes, la música cambia completamente la percepción de la persona. Simplemente si estamos mostrando una música de victoria, una música que te hace sentir tranquilo, simplemente eso es lo que vas a ver. Por más que de pronto las imágenes muestren algo diferente, vas a sentir que algo va bien. Gracias, Diego. Nos preguntan para Mónica Ilanda. Margarita Ángel nos pregunta, ¿cómo se puede motivar los docentes para utilizar los videojuegos en clase? Bueno, yo creo que lo primero que debe pensar el docente es que no necesita ser el videojugador experto, sino que más bien necesita es que él le muestre a los estudiantes qué es lo que pueden lograr con ellos. Entonces, yo siempre les digo, docente, usted no tiene que ser el videojugador, usted siempre tiene que ser el que da, el que enseña, el que orienta y el que establece los retos. Entonces, esa es mi propuesta, que él piense qué es lo que puede lograr y le pierda el temor a los videojuegos. Los muchachos lo saben jugar y ellos son los que logran esas habilidades que el docente quiere que se desarrollen. Gracias. Por acá nos pregunta José Rufino, ¿han explorado los juegos de las redes sociales? Esta la dejo abierta por si alguno lo ha explorado. Bueno, yo he mirado algo de los juegos de redes sociales. Lo que pasa es que estos son masivos y pues son mucho más complejos de realizar el análisis, por lo mismo masivos, y además también son un poco impersonalizados, es
decir, aunque hay juegos en los cuales el reto implica estar conectado con otro, a ese otro no necesariamente yo lo conozco, que es un proceso diferente a como cuando tú te reúnes con tus amigos para jugar videojuegos. Tienen también la ventaja de que al ser masivos se muestra, por ejemplo, qué tantas personas están realmente conectadas. Si no tengo mal el dato, Candy Crush es el videojuego de red que más jugadores tiene en este momento. Pero más allá de la idea de lo masivo y de lo interesante de juegos de redes sociales, no. Gracias. Nos pregunta Diana Caicedo, ¿en dónde podría encontrar juegos educativos para el área de sostenibilidad ambiental? ¿Alguno ha explorado este tema? Sí, Diana, en la Universidad de Dinamarca hay una propuesta muy grande sobre videojuegos para sostenibilidad ambiental, para manejo de agua, que búscalos bajo el rótulo de Serious Games, porque este tipo de juegos están más rotulados como juegos serios o Serious Game, y ahí encuentras una amplia gama, porque hay una temática muy fuerte en el tema medioambiental. Yo te recomiendo un videojuego que se llama Evoke, te lo voy a colocar en el chat, se llama Evoke, que se basa en un juego en el cual, debido al mal manejo ambiental, el planeta se destruye totalmente, y es muy interesante porque es a partir de caricaturas. O sea, uno hace parte como de una caricatura, es muy interesante. Excelente. Quiero ya cerrar la sesión de preguntas, darle las gracias a nuestros ponentes por compartirnos estas investigaciones y todo este trabajo que han realizado a través de este tema de tanta polémica, porque hay amores y desamores con los videojuegos y la cantidad de oportunidades que hay en el tema. De las personas que han participado, varios están interesados en ampliar más el conocimiento sobre estos trabajos que ustedes han realizado, ampliar como su conocimiento, y pues qué rico que hayan oportunidades de colaboración. Bueno, ahora queremos contarles que estos webinars nosotros los publicamos en el portal de Red Únete. Queremos reiterar nuestros agradecimientos a las personas que están conectadas, también a nuestros ponentes y a todo el apoyo logístico para que este webinar se pueda llevar a cabo. Una feliz tarde para todos.